Buenas tardes, mi nombre es Vivian Laverde, soy del CAU de Bogotá. Antes de hablar sobre cada una de las áreas del cerebro involucradas con la comprensión y expresión del mensaje, voy a hablar sobre el sistema nervioso del cual el cerebro hace parte. El sistema nervioso tiene dos divisiones, una funcional y otra anatómica. La anatómica está acá, es la división en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es como un gran computador. Este recibe información a través de las sensaciones, a través de la vía sensitiva va por unas fibras aferentes hacia el sistema nervioso central que integra la información y da una respuesta motora a unos nervios eferentes. El sistema nervioso periférico sería pues toda esa cantidad de fibras. Como sabemos, la unidad básica del sistema nervioso es la neurona, por la cual se transmite el impulso nervioso. La división funcional está relacionada con él. Hay dos divisiones, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Este tiene una respuesta a los movimientos voluntarios y el sistema nervioso autónomo a los movimientos involuntarios. Este es el que vamos hablando de la estimulación sensorial y de la respuesta motora. Tenemos también que el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está formado por el cerebro, el tallo encefálico y también está formado este sistema nervioso central por la médula espinal. Acá tenemos el sistema nervioso periférico, que son todas estas fibras de las cuales habíamos hablado, que son los que llevan los impulsos del sistema nervioso central a todas partes del cuerpo y de todas las partes del cuerpo al sistema nervioso central. Antes de comenzar a hablar de las áreas del lenguaje, tenemos que decir que hay cuatro zonas, cuatro lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Pero estas no coinciden siempre con las áreas de Brougham. Las áreas de Brougham son una clasificación a nivel funcional. Acá, por ejemplo, tenemos, cuando lo transponemos, que el área, por ejemplo, el área 9, el área 9 y 8 están ubicadas en el lóbulo frontal, pero el 8 tiene una función motora y el 9 tiene una función ejecutiva. Ahora sí, para hablar de cada una de las áreas, voy a utilizar una maqueta. Esta maqueta tiene los diferentes lóbulos. Entonces está en rosado el lóbulo frontal, en verde el lóbulo parietal, en morado el lóbulo temporal y en negro el lóbulo occipital. Entonces vamos a comenzar con el área de Broca. El área de Broca se encarga de la expresión del lenguaje. El área de Wernicke se encarga de la captación del mensaje acústico. El área de Broca está acá, es en la zona 44 y 45 y tiene una función ejecutiva. Entonces va a planificar y programar la respuesta motora. También tiene que ver con la formulación verbal, con la morfosintaxis, con la secuenciación sintáctica. Pues recordemos que el cerebro capta el mensaje no en forma lineal, sino a partir de sintagmas. El área Wernicke está acá en el área 22 en el lóbulo temporal y la 42 en el lóbulo parietal. Esta área Wernicke, como habíamos dicho, capta el mensaje acústico y también tiene que ver con la comprensión auditiva y con la selección de las palabras del léxico que se van a utilizar en el mensaje. Tenemos también el área de Brougham, que es esta, la 46 y la 47, y que está en el lóbulo frontal. Esta se encarga del procesamiento fonológico y semántico y en la comprensión de las oraciones. Tenemos la circunvolución supramarginal, que es esta de acá, que está relacionado con el procesamiento fonológico y con la escritura, y también con el modelo del circuito fonológico. Este modelo del circuito fonológico fue desarrollado por Baddeley, y el cual consta de una zona ejecutiva central que tiene una agenda visoespacial
y un bucle fonológico. El bucle fonológico es el que guarda la información lingüística y tiene dos componentes, una que es del almacenamiento de la información de largo plazo y otra que es de corto plazo. Bueno, ahora vamos con el área, con la circunvalación angular. La circunvolución angular es esta azulita de acá que queda en el lóbulo parietal y se tiene una integración multimodal, es decir, integra todos los estímulos sensoriales, por ejemplo el tacto, la vista, el oído, y tiene un procesamiento semántico, tiene un rol de procesamiento semántico y también en la escritura. El lóbulo temporal, que es este, tiene también unas áreas, el lóbulo temporal, el 21, el 20, el 38 y el 37, acá están todos estos, y estos se unen con la primera circunvolución del lóbulo temporal y se encargan del procesamiento léxico y semántico. Y también tiene un rol en la comprensión de las palabras. El lóbulo de la ínsula es este de acá, es si removemos una parte del lóbulo frontal, del lóbulo parietal y del lóbulo temporal y entramos, ese es el lóbulo de la ínsula. Y allí hay una serie de sistemas, por ejemplo está el sistema autónomo, el visual, el auditivo, el sistema límbico, que es el que regula las respuestas frente a estímulos emocionales, y a nivel del lenguaje tiene un rol de conversión de los fonemas en información motora. Y también se encarga de la articulación de palabras de larga metría y los dífonos. También tenemos el fascículo longitudinal superior, que son estos de aquí, que son estas, ¿cómo es que se llaman? Estas lanas amarillitas, y esos fascículos conectan diferentes áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje. Entonces tenemos el fascículo longitudinal superior 1, que conecta el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. El fascículo longitudinal superior 2, que conecta el lóbulo frontal con la circunvolución angular. El fascículo longitudinal 3, que conecta el área frontal con la circunvalación supramarginal. Y el fascículo 4, tiene 5 componentes, el fascículo 4, que es el mismo fascículo arqueado, que conecta las áreas de Broca y las áreas de Wernicke. Y el fascículo longitudinal 5, que conecta el lóbulo temporal con el parietal. Y como ya hemos visto, esto se encarga de la recepción del mensaje acústico, de la expresión del mensaje, de la repetición de las palabras, del aprendizaje del lenguaje, bueno, y de la repetición también de enunciados. También está relacionado con la evolución léxica. Está el fascículo uncinado, que pues también conecta zonas. Acá todo esto está en el hemisferio izquierdo porque es la parte más preponderante del lenguaje, tanto en diestros como en zurdos, pero hay una zona, el hemisferio derecho se encarga de la parte emotiva del mensaje. Estos fascículos los puse acá por espacio, pero bueno, igual en las dos partes hay la misma representación, son las mismas áreas. Está el fascículo fronto-occipital inferior, el fascículo longitudinal y el fascículo uncinado. El fascículo uncinado es el que conecta la zona frontal, el lóbulo frontal con el lóbulo temporal, y se encarga de la denominación de los nombres propios y la comprensión auditiva. El fascículo longitudinal inferior, que es este de acá, que conecta el lóbulo occipital con el lóbulo temporal, se encarga de la representación en la memoria semántica, y también se encarga de la denominación de los objetos vivos. Está el fascículo fronto-occipital inferior, que es este de acá, pues iría un poquito más abajito, pero bueno, relaciona el área occipital con el área frontal, con el lóbulo frontal, el lóbulo occipital con el lóbulo frontal, y se encarga, pues o sea, no se sabe muy bien qué hace,
pero se cree que se participa en la lectura, en la atención y en el procesamiento visual. Tenemos también unas vías que están relacionadas con el funcionamiento del lenguaje. Estas vías son las dorsal y la ventral. La dorsal está relacionada con los fascículos longitudinales superiores, en especial el 4, que conecta el área de Wernicke y de Broca y que tiene que ver con la recepción del mensaje, la comprensión del mensaje, la expresión del mensaje, la respuesta motora. Y en los fascículos inferiores, digamos, pues los ventrales, que tienen que ver con el procesamiento léxico-semántico y también pues con la comprensión del lenguaje. Hay unas áreas subcorticales que están dentro del cerebro, están los támalos y los ganglios basales, que tienen que ver con la iniciación y la integración del movimiento. A pesar de que uno esté hablando hay unos movimientos que son voluntarios y que son conscientes, que los genera la corteza cerebral. Los ganglios basales son más los movimientos de tipo reflejo, y aunque uno tenga hay movimientos inconscientes, y esos son los que ayudan o coayudan pues a los movimientos voluntarios, como el querer decir o expresar algo. Está el circuito corticotalámico cortical, pues ese es en esta misma zona interna, que tiene que ver con el monitoreo léxico-semántico, pues está relacionado con el tálamo y con la zona temporal y parietal. Y hay unas conexiones también dentro del cerebro. Estas conexiones hacen que hablemos o no hablemos, son una especie de circuitos de funcionamiento del lenguaje. Entonces está por ejemplo a nivel temporoparietal, cuando esta área inhibe el caudado, entonces no se ejerce una actividad sobre el glóbulo pálido, sobre el globo pálido, y entonces entra en funcionamiento e inhibe el núcleo ventral anterior, y entonces no va a activar el área de Broca y por tanto no se puede emitir el mensaje. Lo contrario, o sea, ocurre, si ocurre lo contrario, pues si se activa el área de Broca y se emite un mensaje. Tenemos también que el hemisferio derecho, lo que habíamos dicho, está relacionado el hemisferio derecho está relacionado con la respuesta emotiva, con la captación del mensaje emotivo. Entonces tiene que ver, por ejemplo, con el lenguaje en contexto, como los chistes, los sarcasmos, también con el juicio social, con la prosodia, en la entonación, el tono de la voz, los silencios. Bueno, y tenemos también las áreas prefrontales. El lóbulo frontal se encarga mucho de la parte ejecutiva, es decir, el que planifica, el que ejecuta, el que integra pues como la información para ser expresada, y digamos va a decir qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, cuándo debo parar, cuándo no. Y sí tiene que ver con la parte del juicio social, con la conducta reflexiva, con el saber si otra persona tiene, por ejemplo, una enfermedad mental, y tiene que ver con también la parte motivacional. Tenemos también el cerebelo, que modula la parte verbal, la fluencia verbal, la evocación de palabras, la sintaxis, la lectura, la escritura, las habilidades metalingüísticas. Y pues teniendo en cuenta todo esto, vamos a mirar cómo se expresa, por ejemplo, una oración. Entonces tenemos el área de Broca, el área Wernicke. El área Wernicke se encarga de la selección del léxico, de qué palabras va a utilizar. Y el área de Broca se encarga de la selección de los nexos, de la parte gramatical. Entonces, estos operan paralelamente. Cuando ya han seleccionado esto, van a la circunvolución supramarginal. Esta selección supramarginal selecciona cuáles son los fonemas que van a tener cada una de las palabras que van a formar parte de una oración. Entonces, lo lleva al lóbulo de la ínsula. Y el lóbulo de la ínsula, que ya sabemos que es una serie de sistemas que están al interior del cerebro, convierte esto en información motora y lo lleva nuevamente al área de Broca. El área de Broca va a decir qué músculos se van a mover, cuáles son necesarios, y esta información viaja al área motora 4, que queda acá en el lóbulo frontal. Cuando ya viaja a esta zona,
entonces pasa por el haz córtico nuclear, pasa a los pares craneales, a 6 de los pares craneales porque son 12. Pasa al quinto, al séptimo, al noveno, al décimo, al 11 y al 12. Y se une con las áreas 6 y 8 también en el lóbulo frontal, en el 6 y el 8, para desarrollar pues el mensaje, o sea, la respuesta motora, el mensaje que se va a expresar. Muchas gracias, espero que esta exposición haya sido de su agrado. Nos vemos pronto, chao.